Maestro Benjamín Alba, urbanista. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días, Erika. Como siempre, muchas gracias por permitirme compartir contigo este espacio. A ver, hemos hablado en varias ocasiones de la necesidad de dar certeza, de incentivar, sobre todo, y de ordenar el tema de la vivienda económica. Pero esta ley, en términos prácticos, ¿de qué va y qué es lo que establece? Yo creo que lo más importante, que me parece que si es algo loable, es que fusiona dos de los principales recursos que carecemos aquí en San Luis. Por un lado, el tema de suelo y la certeza patrimonial de ese suelo, o la certeza jurídica de ese suelo, y por otro lado, el tema de impulsar la vivienda de bajo costo, ¿sí? Aquí hay algunas precisiones que creo que valdría la pena hacer, porque si bien es un ejercicio que junta estos dos principios, suelo y vivienda, y que con esto busca generar vivienda económica, que no existe aquí en San Luis, creo que los montos, por ejemplo, que le están fijando al tema de la vivienda popular o la vivienda social, pues prácticamente no lo hacemos aquí. Por un lado, $500,000 a la vivienda popular, que no existe aquí en San Luis. Claro. Por otro lado, el tema de la vivienda de interés social, $1,000,000. Yo recuerdo cuando se impulsó el tema de los incentivos desde el Ayuntamiento de San Luis, era difícil fijar un precio abajo de $1,200,000, porque no se produce esa vivienda, ¿no? Claro. Y por otro lado, cataloga o tipifica el tema de la vivienda de lujo, pero la vivienda de lujo no le pone un monto como a la vivienda de interés social y a la vivienda popular. La vivienda de lujo dice aquella que de manera exorbitante supere un precio que no se justifica. Uh-huh. Y eso pues nos mete en complicaciones al momento de la aplicación, porque ¿cuánto es? ¿No? O sea, arriba del $1,000,000 también podría parecer exorbitante, ¿no? Porque pues pregúntale a cualquier trabajador esta mañana y te va a decir eso, ¿no? Encima del $1,000,000 de $800,000 es muchísimo. Como una vivienda de lujo, lo cual no es sujeto, por supuesto, de este tipo de beneficios o apoyos que se pudieran generar. Entonces, a mí me parece que es un ejercicio muy importante, que creo que sí tenemos que colocar en la agenda de gobierno el tema urbano, como ustedes ya lo han estado haciendo desde hace tiempo. Creo que ahorita hay 3 instituciones con esta que son importantes. Por un lado, una Procuraduría Urbana, que lo que busca es que la ley de desarrollo urbano y estas leyes se apliquen bien. Por otro lado, está un Instituto Estatal de Planeación Urbana, que debe de jalar a los municipios a que todos hagan sus planes y programas. Y ahora instituto que lo que busca es incentivar el desarrollo de la vivienda. ¿Cuál va a ser aquí el tema nada más? Pues bueno, precisar algunos de estos elementos para que se pueda aplicar, y entonces que los municipios pues actúen en contraparte, porque ahí sí tienen un gran reto los municipios. Primero, el entendimiento de esta ley, que tiene ahí algunas precisiones que comentábamos ahorita que no son claras, y por otro lado, ellos también tendrían que crear sus propios institutos municipales de vivienda, tendrían que hacer su política municipal de vivienda y de suelo, tendrían que generar sus incentivos para la vivienda y la regularización de suelo, y esto pues no es sencillo, porque los municipios pues no están acostumbrados a eso. Pero un punto nada más antes de pasar al siguiente, algo que usted dijo es fundamental. Los ya no quiero decir jóvenes, pero las personas de mi generación, sí, claro, 30 para arriba, cuando dicen quisiera una casa, pero está carísima, de $1,200,000, y me dicen, pero ya metí 20 años de mi vida para pagar esa casa, y se les va a ir toda una generación en poder acceder. Insisto, sé que antes era otra cosa, pero para los de mi generación va a ser dificilísima esa parte, maestro. Sí, claro. Ustedes han tenido aquí al licenciado Mario, ¿no? El delegado del Infonavit, y él ha señalado, por un lado, el déficit de vivienda, que ya registra San Luis, cerca de 17,000 viviendas, si no me equivoco. Por otro lado, los créditos ahorita se están utilizando más en compra de vivienda usada que de vivienda nueva. De vivienda nueva por el precio que tiene, por la poca disponibilidad que existe en toda la ciudad, pero por otro lado, pues la vivienda usada se vuelve la alternativa para un joven que pueda acceder a un crédito, pagar el crédito, como tú bien dices, durante toda su vida, y que no se la retiren al final, porque luego cuando dejas de pagar, ¿no? A lo mejor en el Fobiste o en el Infonavit, pues te empiezan a retirar el beneficio que ya tuviste, y con esto la vivienda. Entonces sí es importante, por un lado, que se esté incentivando esto. Ahora, esa es la pregunta de fondo. ¿Una ley como esta realmente incentiva la construcción de vivienda? Porque es lo que estamos necesitando en San Luis, que se construya la vivienda económica. ¿Cuáles son los argumentos de los desarrolladores? Primero, el tema del costo de la tierra. Es muy difícil generar vivienda económica cuando la tierra es cara, porque ya de ahí estás partiendo de una base pues que te encarece el proyecto, y es una tercera parte del costo.
En segundo lugar, la enorme regulación que existe, los requisitos, la tardanza, la lentitud para la aprobación de los proyectos, que genera una pérdida, porque la mayor parte de las empresas lo que hace es solicitar un crédito para pagar la construcción del desarrollo habitacional, póngale el número de casas que quiera, y luego bajo la venta, pues recuperan el dinero, pagan el crédito y tienen la ganancia. Pero si resulta que la autoridad, el municipio, te tarda 1 año, 2 años en liberar el proyecto, pues es un tiempo que quien te ha financiado no te va a esperar para que estés pagando, ¿no? Más el tiempo de la colocación de la venta, etcétera, pues son proyectos que no se pueden financiar. Son, digamos, los 3 argumentos de los desarrolladores de vivienda: la tierra cara, la lentitud y la pesadez de la tramitología, y tercero, pues la falta de incentivos económicos para realmente poder estar desarrollando esta clase de viviendas. ¿Realmente esta ley viene a modificar algo de eso? Yo creo que lo motiva desde el punto que junta la vivienda con el tema de suelo. O sea, que no teníamos aquí, San Luis. Lamentablemente, como hemos platicado, en muchas de las cosas de planeación, de legislación urbana, vamos ya demasiado tarde. Sí. Un tema que ahorita asociadas muy bien es el tema, por supuesto, del tiempo. La ley de desarrollo urbano, o la de ordenamiento territorial actual, se hizo con mucha premura, se hizo 1 año después de que nos estaban demandando ya a nivel nacional. Y bueno, literalmente había un amparo porque se publicara esa ley. En el gobierno estatal anterior se publica esa ley, pero se publica, la verdad, como un Franklin. O sea, requiere de muchas adecuaciones. El hecho de hacerlo como un Franklin era que ponía una especie como de reglamento de construcción para los municipios que no tenían reglamento de construcción y que no tienen programa, y quería poner una ley de carácter general. Entonces terminamos teniendo más artículos que la ley nacional, pero también su aplicación se vuelve muy compleja. Y si a eso le sumas que a lo mejor no estamos lo suficientemente capacitados como funcionarios públicos municipales, que deberíamos estar certificados como en otras ciudades. O sea, aquella persona que llega a la administración urbana debería, por supuesto, de tener profesión que tenga que ver con lo urbano. Claro. Debería tener una certificación en la aplicación de las normas y de todas las leyes, como los programas o toda la legislación urbana, y con esto le permitiría tener una base técnica jurídica para interpretar la ley. El problema aquí es que, perdón que lo diga en esos términos, pero, y sin ser peyorativo, hay gente que luego tiene apenas la preparatoria, que tiene una base diferente a la del urbano, y está interpretando la ley, que eso es malísimo, ¿no? Porque los jueces son los que interpretan la ley. Nosotros como funcionarios públicos tendremos que aplicar la ley. Claro. Bueno, los funcionarios públicos. ¿Ya? Los funcionarios públicos únicamente tienen que aplicar. ¿Tuviste un déjà vu? Tuve un déjà vu. Sí, afortunadamente ya estoy a salvo. Ya estoy a salvo. Entonces, aplican la ley, pero la interpretan. Y eso es un tema letal. Ahorita, pues aquí, por ejemplo, en el municipio estaba detenido por un tema de donaciones que me parece sumamente grave, porque sí, claro, te viste ahorita muy generosa, 2 años, hay fraccionamientos que llevan 5 hasta 7 años. Sí, administración tras administración han pasado y ellos siguen esperando que se les autorice. ¿Qué tiene que ver esto con el costo? Pues no somos sensibles a que el tiempo que se tarda uno en la autorización, esto va a retrasar, por supuesto, el desarrollo de la vivienda. Y no solo lo va a encarecer por disponibilidad, lo va a encarecer porque la persona, el desarrollador, pues tiene que pagar créditos. Y los créditos, pues no salen de su utilidad, ¿verdad? Los créditos, claro, y el costo del crédito, pues tiene que salir del costo de la vivienda. Entonces, esta ley sí tiene un fondo que creo que sí es importante, pero ahora su aplicación ¿qué tiene que seguir, maestro? Esta es la gran pregunta, porque además cuando hablamos de 6-7 años que un proyecto de desarrollo de vivienda económica ha estado detenido, son 6-7 años que una familia ha estado buscando una casa en San Luis Potosí y no la ha podido encontrar, porque no le alcanza, porque no importa que el Infonavit diga, tenemos todos estos miles y miles de créditos a disposición de los trabajadores, pues el trabajador no lo puede ejercer, porque al momento de decir cuánto tengo de crédito y cuál es la oferta de vivienda, pues no hay casas, no le alcanza, ¿no? Y entonces siguen de ahí estancados, y lo peor de todo, se están perdiendo, porque recordemos que el Infonavit, si no se ejercen los créditos, pues el Infonavit voltea y dice, en San Luis Potosí nos están ejerciendo, mejor destínaselos a otra entidad federativa, y nos estamos perdiendo los trabajadores de la oportunidad de tener un hogar, un patrimonio, de generar un lugar seguro para nuestras familias. Me parece que esa es la parte mucho más delicada, todo lo que socialmente implica, incluso yo lo decía, lo que laboralmente implica, porque un trabajador que esta mañana nos está escuchando, que se levantó a las 4 de la mañana para ir a una
jornada de 8 horas, pero que con los tiempos de traslado además le resulta en una jornada de 12 horas, espera que al final pueda generar un patrimonio, que ese esfuerzo y ese trabajo, ese sacrificio que está llevando a cabo, le represente un patrimonio para los suyos, que tal vez no está dedicando tiempo a los hijos porque pues no le alcanza, que está sacrificando el tiempo con la pareja, el ejercicio, su salud, su integridad, etcétera, pero que les quiere dejar un legado y resulta que cuando va a ver qué posibilidades tiene, no las hay. El escenario es desolador, no hay otra forma de llamarlo. Está esta ley, me decías, es un buen paso, pero que tiene que seguir. Yo creo que ahorita pusiste el dedo en la llaga porque la vivienda es un derecho fundamental. Uh-huh. O sea, es un derecho constitucional que tiene toda persona al momento de nacer, tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? Entonces, creo que ahorita, si bien la ley pues es un pasito, ¿no? Los pasos que siguen son importantes en términos de hacer esas precisiones. O sea, creo que no podemos seguir dividiendo y decir los ricos son malos, los desarrolladores son malos. Hay que beneficiar a un grupo y el grupo es el que puede adquirir una vivienda bajo de $1 millón, ¿no? Porque no hay condiciones ni siquiera para adquirir ese crédito del $1 millón. ¿Vamos a caer en lo mismo del Infonavit? Pues no hay. Yo creo que el tema es, si pensamos en algo democrático, en algo equitativo, en algo justo, pues en principio vamos a apoyar la vivienda en lo general, ¿no? Claro, se puede tipificar y decir, bueno, la de menos precio tal vez en este principio de justicia social, pues podemos apoyarla un poco más. En la otra, pues a lo mejor un poco menos, pero le damos condiciones de producción de la vivienda. Tendríamos que partir de una base real de precios. Tenemos que partir de una base real. Tenemos que partir de que los municipios, como en muchos casos, estuvieran preparados para echar a andar esta ley. ¿Cómo implica la preparación? Bueno, yo creo que en la parte reglamentaria de los municipios, o sea, cuando los municipios tengan que responder a esta ley, que debe ser en corto por los transitorios, ellos tendrían que hacer primero su Instituto Municipal de Vivienda. Entonces ahí nos sujetamos a la disponibilidad presupuestal. Aquí en San Luis lo hicieron hace, si no me equivoco, 3 administraciones municipales, pero ahí se quedó en un decreto en el Cabildo. Que no se le dio continuidad. Y entonces no tenemos Instituto Municipal de Planeación. De vivienda, ¿no? Ese se quedó en el papel. 2, el tema de que desarrollen una política de vivienda y que desarrollen los incentivos. El tema de los incentivos puede ser una política fiscal, una política de ingresos que vaya en la ley de ingresos, entonces habría que preparar a las haciendas municipales para que ellos configuren, o sea, ¿cuál es el beneficio que te voy a dar? Ahorita Erika señalaba, es una cuestión de tiempo, entonces todos aquellos desarrollos que promuevan vivienda, o vamos a dejarlo en general, que vayan a construir vivienda masiva, mucha vivienda, vamos a darles un privilegio de tiempo, o sea, te lo tengo que autorizar de manera rápida, muy ordenados, y entonces tú tienes la certeza para empezar a construir para que este mercado se acelere. Por otro lado, cómo vincular este tema de la vivienda al tema de los créditos, y por supuesto el tema de los créditos al tema económico empresarial, en donde los patrones pues tienen también ahí una obligación de darles esas garantías para que puedan acceder. Nosotros lamentablemente ahorita estamos todos apegados a que tenemos un patrón, ese patrón da las cuotas en el Infonavit o el Fobiste, y son los que tienen acceso, pero nuestra economía está en un más de 50% en la informalidad. Sí. Entonces eso lo saca de un crédito, ¿no? Y luego habla, por ejemplo, la ley también de vivienda progresiva, es esta vivienda que tú vas construyendo por partes. Claro. Yo creo que eso no es malo si es un pie de casa, si es una vivienda nueva, pero me parece que pues ya es una ¿Cuál es la experiencia? Justo eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la experiencia con este tipo de proyectos del pie de casa? Porque suena muy bien, el trabajador poco a poco le va a ir metiendo, pero la realidad es que muchos de estos proyectos se han quedado en el pie de casa. Sí, porque no termina de pagar el crédito. Por ejemplo, casas vemos en obra negra, ¿no? Sí, no, y estos proyectos, por ejemplo, Ciudad Satélite, ¿no? Es uno de los ejemplos en donde se decía, les vamos a entregar una vivienda básica, pero el trabajador le va a poder construir un segundo piso, va a poder extenderse al patio, va a poder construir más recámaras, más baños, y resulta que terminaron muchos de ellos primero en el abandono y segundo, muchos de ellos quedándose tal y como estaba la casa y con problemas de hacinamiento. Sí, definitivamente. Ese es un tema que también está ausente ahorita en la ley, el tema de la habitabilidad y el tema del diseño, ¿no? Tenemos hacinamiento en México, por ejemplo, hay cerca del 25% de viviendas que registran algún tipo de hacinamiento. Uy. Entonces, nosotros, a través de estos instrumentos, deberíamos también de provocar que la gente viva con dignidad. Claro. Y con dignidad es que al menos tengan un cuarto para dormir, para hacer sus actividades por persona. Sí. Nosotros estamos hablando de que el tamaño promedio de una vivienda ahorita aquí en San Luis Potosí es de 3.4. Entonces, al menos deberíamos de pensar en que las viviendas
populares, económicas, tuvieran Justo nos estaban preguntando eso. ¿Cuál es el mínimo de metros de construcción que tiene que tener una vivienda de acuerdo a la ley? O sea, esta ley no lo regula, que es un tema que comentamos ahorita de habitabilidad. O sea, no regula el tema de la superficie, no regula el tema de los cuartos que deban de llevar, únicamente lo tipifica por el tema del costo, ¿no? Uy, entonces, porque justo nos decían complicado. eso, que hay la opción de la vivienda vertical, los departamentos, pero que son de 66 metros cuadrados. Es correcto. Bueno, algunos llegan hasta 30 metros cuadrados en departamento. Ya se están haciendo departamentos de 30 metros cuadrados que son realmente pequeños, a lo mejor en nuevos estilos que ahí habría que considerarlo. Es que la forma de vida de las personas después de los 30 cambió. Antes las familias en los 90 se reunían en la sala a ver contenidos visuales que le decíamos hace ratito. Hoy ya no. Hoy las personas de mi generación se encierran en el cuarto o solamente se la pasan todo el día trabajando y llegan a dormir y de nueva cuenta al día siguiente vamos a a pensar que trabajar. son departamentos para una persona. Sí, ¿no? claro. O sea, este tema yo creo que sí también habría que tomarlo en cuenta. Claro. Pero son departamentos de 30 metros en el centro que te cuestan 2.5 millones de pesos. Sí, es justo lo que nos decían. Por encima de los 2 millones de pesos, un departamentito. Y para una familia, pues obviamente es un espacio que no es habitable, nada más pensando en el uso de los sanitarios, ¿no? Por ejemplo. Y la ley de ordenamiento territorial no hace la diferencia entre vivienda horizontal, ¿no? Donde tú tienes tu jardín, donde tú tienes tu estacionamiento enfrente. Cochera. Y lo vertical, que creo que es una alternativa para aprovechar el poco suelo que tenemos y entonces poder tener una mayor densidad. Desde luego siendo una densidad inteligente o responsable con el tema de la infraestructura y los servicios. Pero yo creo que esta ley tampoco diferenció el tema de lo vertical y lo horizontal, para que lo vertical pudiera tener otro tipo de incentivos, otro tipo de desarrollo, porque creo que sí es importante que se incentive la vivienda vertical en donde no hay suelo. Digo, ahorita lamentablemente, si siguen así las cosas, lamentablemente para la ciudad de San Luis, pues se va a quedar sin suelo urbanizable el próximo año o cuando salga. ¿Te refieres así se hace municipio Villa de Pozos? Sí, o sea, se va a quedar sin suelo urbanizable, ¿no? O sea, ya ahí de entrada, pues ya perdió área, suelo, y entonces se va a quedar con 2,000 hectáreas para poder construir vivienda, pues no va a quedar más que el desarrollo de vivienda vertical, ¿no? En los otros municipios van a poder ofrecer vivienda horizontal, pero entonces, bajo esta línea de distribución de suelo y de lo que puedes hacer en ese suelo, pues entonces sí esta ley tendría que adecuarse a esta realidad, al costo del suelo para tratar de influir en el costo del suelo. Hablan, por ejemplo, de reservas territoriales, pero para eso se tiene que crear un fondo donde el gobierno tenga que expropiar o tenga que pagar. Sí, porque si no ahorita diríamos, ¿cuáles? ¿Y a qué precio lo va a pagar? ¿Lo va a pagar a un precio de una valor catastral que está muy por debajo del valor de mercado o lo va a pagar a valor de mercado? Si lo paga a valor de mercado, pues de entrada su fondo le va a durar menos, ¿no? Creo que aquí hay una cuestión financiera que hay que asociar, por supuesto, al tema de los ayuntamientos y al tema del Estado. Sí. Creo que hay que hacer, si no ajustes, por lo menos en las normas reglamentarias que le llaman, lo que deriva de esta ley general, hacer estas precisiones para que no sea de difícil aplicación y entonces los municipios puedan rápidamente incentivar la vivienda, porque pues si no se va a quedar ahí como un buen intento. Justo con esto me quiero quedar, maestro, antes de que nos coma el tiempo, que esto es la base, que no se tome como una ley terminada, ni como la solución a todos los problemas que en materia de ordenamiento y desarrollo de vivienda tenemos en San Luis Potosí, sino que se siga trabajando, que sea un documento vivo, que se siga construyendo, que los ayuntamientos le entren a la responsabilidad que les toca y que les corresponda, que le entiendan, que tengan gente capacitada, que pueda estarlo adaptando de la mejor manera, pero que este tema ya no se postergue, porque es el gran problema, que el tema del desarrollo organizado, del crecimiento, del desarrollo de vivienda, se ha venido dejando, pateando el bote. ¿Cuántas administraciones municipales hemos visto pasar que han ido pateando el bote? Ahí te autorizo a unos, otros no, pero a contentillo y a una decisión unipersonal sin realmente tener bases de ordenamiento. Y bueno, pues los problemones que estamos enfrentando en no solo la zona metropolitana, sino que además ya se están extendiendo al resto del estado, creo que deben de motivar esta reflexión profunda. Te agradecemos mucho, maestro. No, al contrario, muchas gracias. Definitivamente sí, el déficit va en aumento. Sí. Yo creo que sí tenemos que ya poner una práctica. Qué bueno que ya forma parte de la política de Estado, pero ahora hay que implementarla, que siempre ahí se quedan las buenas ideas, ¿sí? Y bueno, nada más si me permite, pues sí me gustaría dar un sentido pésame a toda la familia Torres Corzo por esta sensible pérdida, y por supuesto al amigo Carlos y al amigo Paco
¿no? Muchas Grandes gracias. hombres. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. El maestro Benjamín Alba platicando con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan. Altavox.